Hola para todos, los saludamos desde su tienda Solar. Día de hoy vamos a ver la reparación de este paquete de baterías de litio. Es un paquete eh, 4S, es decir, tiene cuatro celdas en serie y en este caso para un voltaje nominal de 14,8 voltios. Pero por el tamaño vemos que también tiene varias celdas en paralelo. Entonces vamos a ver cómo hacer la reparación de este paquete. Si estás interesado, quédate en el video. Ahora vamos a cortar el plástico termorretráctil y a ver qué encontramos al interior. Vamos a cortar con mucho cuidado. Asegurándonos que solo estemos cortando el plástico. Okay. Bueno, vemos que tiene otro plástico acá. Okay, vemos que encontramos 2, 4, 5, 10, 15 celdas. Voy a retirar este aislante. En la parte superior encontramos el BMS. Esto es un sensor de temperatura. Aquí vemos las conexiones. Vamos a retirar este plástico de acá abajo. Okay. Acá podemos ver las conexiones. Bueno, ahora lo que voy a hacer es, vamos a retirar este plástico de acá arriba de forma tal que podamos empezar a chequear celda por celda el estado de cada una de las celdas y en orden a eso mirar qué debemos hacer. Bueno, ya retiramos el BMS, ¿sí? Con su terminal, ya lo retiramos de la batería. Acá vemos pues el conjunto de la batería está constituido por 16 celdas y está configurado de la siguiente forma, es decir, este paquete es un 4S 4P. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos cuatro celdas en paralelo configuradas en serie. Es decir, tenemos cuatro grupitos de a cuatro celdas configuradas en serie. Listo.
Vamos a chequear ahora que retiramos el BMS, este es el terminal negativo y positivo de salida. Vamos a ver el voltaje que nos da, nos arroja un voltaje de 5.12 voltios, lo que nos indica que al parecer hay algunas celdas buenas. Vamos a chequear. Vamos a chequear el primer grupo de paralelos, que es este que hay acá. Nos marca un voltaje de 4.6 voltios. Es decir, que este grupito parece ser el que está bueno. Vamos a chequear el segundo grupo de 4 celdas. Eso nos marca 10 milivoltios. Ese grupito está totalmente muerto. Vamos a chequear el tercero. También 1.3 milivoltios. Ese está muerto. Y vamos a chequear el último grupito de las últimas 4. Tiene un voltaje de 1.069. Tiene algo de voltaje, pero ese voltaje ya es muy pequeño. Ya está, pues, por así decirlo, ese grupito también está malo. Es decir, que probablemente las celdas que podamos rescatar sean las que están en ese grupito de 4. Pero de igual forma, el cliente nos indicó que le fabricáramos un paquete totalmente nuevo. Entonces eso vamos a hacer. Vamos a cortar el video por acá y vamos a fabricar un paquete totalmente nuevo con la misma configuración y le vamos a soldar y hacer las conexiones al BMS. Bueno, así nos quedó ya la batería ensamblada. Le colocamos eh, celdas Molicel, marca Molicel, que es una celda muy buena. Ya hicimos la soldadura por puntos, como pueden ver. Ya están todas las conexiones hechas. Solo nos falta hacer la conexión con el BMS. Acá están pues como los terminales de salida y los otros terminales para hacer la conexión al BMS. Acá entre cada hilera de celdas le colocamos cinta Kapton de forma que quede cubierta todas las celdas. Esto con el fin de evitar que de pronto por el roce de las celdas, con el uso de la batería, de pronto se nos vaya a hacer algún corte en el plástico que recubre la celda y se nos puede hacer algún corto. De igual forma, entonces voy a parar el video acá. Vamos a hacer la conexión del BMS. Vamos a aislar un poco las conexiones y les muestro cómo nos queda la batería. Así nos quedó la batería. Ya hicimos las conexiones del BMS. Ya aislamos por acá por debajo un poco la batería. Y vamos a dar un pequeño chequeo que las conexiones nos hayan quedado bien. Vamos a poner acá el multímetro para medir la tensión. Vamos a ver acá el voltaje de salida que nos está dando. Nos indica un voltaje de salida del BMS de 14.45 voltios. Vamos a chequear cada uno de las series. La primera nos muestra 3.61 voltios. En la segunda ya tenemos 7.22. En la tercera serie 10.84. Y para la serie final y el voltaje de entrada al BMS es de 14.45 voltios, que coincide con el voltaje de salida que tenemos en el BMS. Entonces, esto nos muestra que las conexiones quedaron bien hechas en el BMS. Ahora lo que vamos a hacer es hacerle los test de descarga, de carga y de capacidad a la batería para verificar que el BMS esté funcionando correctamente y poder hacerle la entrega a nuestro cliente estando totalmente seguros de que la batería está funcionando perfectamente. Estamos realizando el test de carga para esta batería para verificar que el BMS nos proteja contra un proceso de sobrecarga. Vamos a utilizar nuevamente este cargador IMAX. Acá tenemos ya la conexión hecha a la batería. Simplemente como no contamos con terminales de este tipo, lo que hicimos fue sacar las
los cables del terminal para facilitar acá la conexión con estos cables al cargador. Entonces vamos a seleccionar acá el tipo de batería. Es una batería de litio. Como sabemos, es una batería 4S, 4P. Y en este caso vamos a hacer un proceso de carga sin cable de balanceo. Dejemos una corriente de 1.5 amperios. En este caso, como necesitamos verificar el funcionamiento del BMS y recordemos que este cargador internamente tiene una protección que impide que carguemos esta batería por encima de 16.8 voltios, lo que equivale a que cada celda se cargue hasta 4.2 voltios. Lo que vamos a hacer es que en vez de ponerlo a cargar para como si fuera un paquete 4S, lo vamos a poner como si fuera un paquete 5S, lo que va a permitir, vamos a darle enter, lo que va a permitir que nos lleve, que digamos, el voltaje que entregue este cargador sea superior a 16.8. Listo. Lo que nos va a permitir verificar si este BMS está funcionando correctamente y activa digamos, la protección o abre el circuito para evitar que se dé un proceso de sobrecarga que nos deteriore nuestra batería. Vamos a esperar un momento. Vamos a chequear en qué voltajes está. Vamos a chequear acá mientras se hace el proceso de carga. Acá podemos mirar en qué voltaje está la batería. 16.89. Y miremos acá qué voltaje le está ingresando. 16.92. Bueno, esperemos, igual como está en proceso de carga, este voltaje pues puede variar y realmente el voltaje actual puede ser un poquito menor. Esperemos un momento a ver si el BMS funciona correctamente. Lo que debería pasar es que el BMS desconecte el cargador y el cargador automáticamente, cuando no detecta voltaje acá en la batería, lo que hace es que nos muestra un mensaje de error acá en el display, lo que nos indicaría pues que, que el BMS está funcionando correctamente. Bueno, como vemos aquí ya el cargador nos muestra en el display, nos dice que hay un error de conexión en el puerto principal, es decir que ya el BMS se activó. Lo que vamos a hacer es que vamos a desconectar acá el cargador y vamos a verificar en qué voltaje está la batería. Está en un voltaje de 16.93. Como vemos, es un voltaje un poquito inferior al que leímos ahorita durante el proceso de carga. Entonces esto es normal. Al estar en 16.93 y como son 4 celdas, el corte o cada celda está en un valor de 4.23 voltios, lo cual es un valor adecuado para que el BMS haga el corte y nos indica que el BMS está haciendo la protección contra sobrecarga y que está funcionando correctamente. Ahora vamos a seguir con la siguiente prueba. Bueno, ahora vamos a hacer el test de capacidad para esta batería y al mismo tiempo también él nos va a servir para hacer el test de descarga. Acá tenemos este equipo que es una fuente variable que nos va a permitir, pues esta fuente tiene varias funciones, permite hacer descargas a voltaje constante, a corriente constante, a potencia constante y también nos permite hacer el test de capacidad de las baterías. En este caso lo vamos a utilizar para esta última opción. Vamos a hacer acá una descarga a corriente constante. Vamos a seleccionar una corriente de de 1 amperio. Recordemos que
Esta batería es una batería 4S 4P y como las celdas son de 2,8 amperios hora, en total esta batería es de 11,2 amperios hora. Listo. Entonces vamos a seleccionar una corriente de descarga de 1 amperio, lo cual nos debería llevar un tiempo pues para descargar esta batería de alrededor de 10 11 horas, ¿cierto? En este caso, mm, con este test, bueno, vamos a ponerlo a iniciar el test y les continúo contando qué es lo que pretendemos hacer con este test. Bueno, entonces acá estamos listos, 1 amperio. Vamos a darle iniciar. Ahí inició el proceso de descarga. Aquí nos muestra el voltaje actual de la batería. Nos indica que lo estamos descargando a cerca de 1 amperio. Y la potencia que está entregando la batería, que es cerca de 15 vatios. Acá nos muestra el tiempo que lleva haciendo la prueba, 19 segundos, 20, va aumentando. En la parte de acá arriba nos muestra los amperios hora, que es lo que nos interesa, y los vatios hora. ¿Sí? Al final, lo que está haciendo esta carga variable es que está descargando la batería a 1 amperio, a esa corriente de forma continua, y va contando los amperios hora que le va entregando esta batería. Entonces al final vamos a poder constatar cuando descargue totalmente la batería cuántos amperios hora le entregó esta batería en realidad y vamos a comparar con la capacidad nominal que en teoría debería tener esta batería que es de 11,2 amperios hora. De forma adicional, como estamos descargando la batería totalmente, y vamos a poder verificar en qué momento el BMS se activa y corta el proceso de descarga que está teniendo la batería y vamos a chequear entonces que si el BMS se active y proteja contra un proceso sobre descarga y verificamos inmediatamente en qué punto o en qué voltaje está haciendo ese corte. Es necesario decir que, digamos, la capacidad nominal de estas celdas, que es de 2.800 miliamperios hora, el fabricante, digamos, nos dice que esa capacidad se alcanza a unas corrientes de descarga pues muy bajas, de 100 miliamperios, de 200 miliamperios. En este caso, como estamos haciendo una descarga a 1 amperio y tenemos que es una batería que es 4P, es decir, tiene cuatro celdas en paralelo, cada celda aportaría para ese amperio, es decir, que cada celda la estaríamos descargando a una corriente de 250 miliamperios, lo cual es una corriente pues bastante baja y por ello esperamos que la capacidad que nos dé acarrear el test sea bastante cercano a la capacidad pues nominal que debería tener la batería. De igual forma pues no va a ser exactamente igual, pero sí esperamos que esté bastante cerca. Entonces vamos a dejar el equipo haciendo el proceso. Es un proceso bastante largo, pues porque lo estamos haciendo a una corriente bastante baja. Al final del proceso les voy a mostrar el resultado, la capacidad que nos dio y también vamos a verificar si el BMS detuvo el proceso de descarga correctamente. Entonces voy a cortar acá el video y les cuento cómo nos fue con esta prueba más adelante. Bueno, ha terminado de descargarse la batería. Aquí vemos que nos muestra que la capacidad que le entregó la batería donde el proceso de descarga fue de 8,6 amperios hora. Esto tomó alrededor de, bueno, no sabemos en qué momento el circuito se abrió, porque el tiempo sigue corriendo, pero en este momento van 9 horas, 07 minutos. Nos muestra que el voltaje está en 1, algo, o sea, el circuito ya se abrió. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a parar el equipo. Ahí detenemos el equipo. Vamos a desconectar el equipo y vamos a chequear
con el multímetro. Vamos a entonces a medir el voltaje que quedó en la batería. Nos indica que es un voltaje de 13.82 voltios. Como recordemos que son 4 celdas en serie, esto quiere decir que el voltaje por celda es de 3.45 voltios. Listo. En este caso vemos que es un voltaje todavía bastante alto. Recordemos que estas celdas se pueden descargar hasta 2.5 voltios, pero por lo general los BMS están programados para abrir el circuito a 2.9, incluso 3 voltios. En este caso, este circuito está, digamos, programado muchísimo más arriba, en 3.45 voltios. Digamos lo que está bien, porque protege la celda, pero aún podría haber utilizado, digamos, bastante más la capacidad de la celda, y eso explica por qué la prueba, digamos, solo nos dio 8.6 amperios hora y no, digamos, los 11.2. ¿Qué pasa? Que al cortar el proceso de descarga, cuando las celdas van apenas en 3.4, pues digamos que todavía hay bastante capacidad ahí por usar que el BMS no permite que se use. Entonces digamos que esa es una explicación de por qué, digamos, la capacidad de la batería nos dio un poquito baja con respecto a la capacidad pues nominal, y es porque no, el BMS no permite que se descargue o se utilice el 100% de la capacidad que tiene la batería, pero digamos que la ventaja, a pesar de que no permite que se utilice la capacidad total de la batería, la ventaja es que está protegiendo la batería. Entonces, digamos que se sacrifica un poco el poder utilizar la capacidad total de la batería a portas de, digamos, de cuidarla o extender su vida útil. Entonces, bueno, con esta prueba que realizamos, verificamos entonces la capacidad, lo cual nos da un indicador de que las celdas están buenas y que da una capacidad cercana pues a la capacidad real, y que el BMS también está haciendo la protección contra sobredescarga, ya que nos está abriendo el circuito adecuadamente, a pesar de que lo está haciendo, digamos, a nuestro criterio, todavía un poco alto ese corte, digamos en 3.45 voltios, cuando todavía pues que se podría aprovechar o se podría descargar sin peligro un poco más la celda, digamos más o menos hasta un voltaje por celda de 3 voltios. Pero bueno, como sabemos en el mercado, pues los distintos BMS están programados o se usan con distintos voltajes de corte. Entonces, bueno, esto es todo. Ya la batería quedó lista. Lo que vamos a hacer es terminar de aislarla, sellarla, ponerle el termo retráctil y les muestro cómo nos queda la batería totalmente sellada, pero básicamente con esto damos por finalizado todo el tema de test y pruebas que se le realizan a la batería. Ya identificamos que el BMS está funcionando correctamente. Así nos quedó ya la batería, ya le pusimos su etiqueta con sus especificaciones, le pusimos el termo retráctil y ya nos quedó totalmente sellada su conector. Eh, Así que ya con esto finalizamos el video y esperamos que sea de gran ayuda para ustedes.